aspectos para analizar en cada uno de los casos. Nuevamente, las referencias bibliográficas tenemos en los 2 libros de base y la clase teórica, donde tratamos de darle un enfoque que sea más conjunto de las 2 referencias bibliográficas. A ver. Lo que ustedes tienen en plataforma es esto, ¿no es cierto? Se ha hecho un resumen de las características. Déjenme cerrar esta ventana ya. Hemos visto, o sea, dentro de la forma en que he organizado es que dependiendo de la temática que vayamos a abordar, vamos a considerar, en este caso, por ejemplo, la familia, o vamos a considerar una patología. Hay algo que va a ser un eslabón para todos los virus que vamos a ver en cada una de las sesiones. Hoy día vamos a ver un grupo de virus que da lugar, o sea, en realidad es una familia, ¿no? Los herpes viridae, que tiene dentro del mismo, están representantes que dan lugar a enfermedades muy diferentes. Por ejemplo, el herpes labial. Ustedes saben, y a muchos nos ha pasado, que esta es una enfermedad que no se cura, que siempre está, pero que muchas veces se manifiesta y no necesariamente en forma constante. O sea, a veces se manifiesta, se pierde, se vuelve a manifestar, etc. Pero también hay otras enfermedades relacionadas, como por ejemplo la varicela, la roceola, que es otra exantemática, un sarcoma de Kaposi. Hay unos virus que dan malformaciones congénitas o simplemente son problemáticos en pacientes inmunosuprimidos. Y hay otros que van a dar patologías, o sea, pueden no dar nada, mejor dicho, y un individuo estar infectado y no tener manifestación clínica. Puede dar enfermedades que son muchas veces autolimitadas, pero también se ha asociado con procesos neoplásicos o con cáncer. Entonces uno se pregunta si alguno de nosotros ha estado en contacto con estos virus y se van a dar cuenta al terminar la clase que es muy probable que la mayoría de nosotros, por ejemplo, tengamos al herpes virus simple tipo 1, cosa que en otros años se hizo en los estudiantes y realmente nuestra población está por el 70% de aportación de herpes simple tipo 1. Y ahí vamos viendo entonces cada uno de ellos. Yo les describo lo que es el herpes simple, el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el de tipo 8, el virus herpes humano 867 o el virus de la varicela zoster. En esta primera etapa lo que me gusta es mostrarles qué es lo común a todos los virus que causan estas diferentes patologías. Y ahí están las características de los virus herpes humano. O sea, va a haber características que son comunes, por eso pertenecen a la misma familia. Y luego empezamos la explicación de todo, ¿no? La estructura primero del herpes. En cada uno de los virus, lo primero que vamos a ver es cómo está estructurado. Si es virus ADN, si es ARN, si tiene cápside, de qué forma, cuál es la morfología de la cápside, si tiene envoltura o manto. Y gran parte de la patogenia va a estar dada precisamente por la naturaleza de su estructura. Ya entonces se les describe los tipos de virus, cómo varía el genoma, ya se sabe la longitud de los mismos. Esto les doy con mayor detalle las etapas en el ciclo de replicación, qué son los virus, las características que les decía que son comunes. Y ahí tenemos la clasificación de los herpes, que tenemos una clasificación dentro de la familia, que son las subfamilias, y dentro de las subfamilias se les ha asignado un número que se refiere a cada uno de estos. Una característica muy común a estos virus es la capacidad de crear latencia. Por lo tanto, el día que nosotros nos infectamos, vamos a tener material genético de ese virus en alguna célula dentro de nuestro organismo, dependiendo del tipo de herpes que sea. Les hago una descripción de todas las enfermedades y empezamos con el primer grupo, que son los virus herpes simple. Estos virus herpes son de 2 tipos, el 1 y el 2. Y como les decía, el 1 es el que se encuentra con mucha frecuencia, se infecta con mucha frecuencia al ser humano, y los porcentajes de portación son mayores en países en vías de desarrollo como el nuestro. Los efectos citopáticos, cómo se produce la infección, dónde crea latencia, cómo recurre, etc. Entonces, todos los detalles los tienen en el video. Y como habíamos mencionado el día de ayer, en casi todas las infecciones virales
Son fundamentales las características del virus que definen su patogenia, pero también la respuesta inmune que tiene el ser humano frente a estos virus. Y la respuesta inmune es importante para inhibir el desarrollo de las enfermedades producidas por esto, o para bloquear de alguna manera el virus. Sin embargo, estos han encontrado formas de evadir la respuesta inmune y por lo tanto pueden causar reactivación o pueden causar enfermedad. Vamos a tener un resumen de los cuadros clínicos, la enfermedad como tal, dependiendo si es el tipo 1 o 2. Si ustedes se fijan, el 1 afecta más de cintura para arriba y el 2 de cintura para abajo, pero no necesariamente esta diferenciación es absoluta. Ustedes van a identificar lesiones como estas, les va a hacer recuerdo a lo que alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado, las lesiones del herpes labial, que es recurrente, pero que esas mismas lesiones se pueden dar en otros sitios anatómicos como la piel, en los ojos, la queratoconjuntivitis, la queratitis, cuando esta repetición puede ser causa de ceguera incluso. Es lo mismo el herpes simple, que puede producir complicaciones severas, y el tipo 2 fundamentalmente, aunque en pocas ocasiones el 1 afecta más a los genitales, y ese ya trae consecuencias más importantes porque puede dar lugar al herpes neonatal, que puede tener una mortalidad importante o puede dar lesiones futuras y por lo que sean permanentes, ¿no es cierto? Les cuento un poco de la epidemiología. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El tratamiento, acuérdense que a este nivel solamente damos las pautas de las técnicas de diagnóstico que están muy relacionadas con la naturaleza microbiológica de los virus. Y damos las pautas para el tratamiento, la prevención y el control. Otro que es su primo hermano, el virus de la varicela zoster, que es bien interesante porque este es el causante de un exantema infantil clásico, que es la varicela. Entonces, una vez que nosotros nos infectamos con el virus, enfermamos de varicela, vamos a tener virus latentes que en un futuro, cuando se presente una situación de inmunosupresión por alguna razón, puede reaparecer, puede reactivarse, pero como una entidad clínica diferente, que es el famoso zoster, el herpes zoster. Describimos lo mismo, las características del virus. Estas diapositivas, si ustedes se fijan, hay una en cada una de estas subfamilias y de estos virus que representa la patogenia, que es lo que nos interesa, el cómo realiza el daño específicamente. Si se disemina, si no, en este caso, por ejemplo, si se produce una viremia, si puede producir una viremia primaria, incluso una secundaria, y cuando afecta la piel específicamente es cuando aparece el cuadro clásico del exantema en pediatría, que es la varicela. ¿Y cómo se reactiva? De una forma clínicamente diferente, que es el herpes zóster. Las características diferenciales entre los dos, la evolución cronológica, cuál es el periodo de incubación. Cada vez que estudien estos temas, siempre revisen un poquito el periodo de incubación, el periodo de contagio, si es invasivo, si no es, etc. El cuadro clínico, esta es la parte que nos interesa y les va a interesar a ustedes en la parte clínica, cómo se manifiesta lo que le llaman el cielo estrellado. En el mismo paciente van a haber lesiones simultáneamente, mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Las enfermedades clínicas que ya hemos mencionado, que les describo también con detalle, y nuevamente cuáles son las técnicas de laboratorio que están relacionadas con la naturaleza del virus, los datos epidemiológicos sobresalientes y los lineamientos de tratamiento, prevención y control. El otro que vamos a ver, citomegalovirus. Este virus, por ejemplo, es muy frecuente. También las tasas de infección o de portación son altas. Alguna vez en la facultad hemos hecho un trabajo con un grupo de estudiantes un año y sacamos estadísticas de más del 70%, 80%, que si mal no recuerdo, que de personas que éramos seropositivas para este virus. Entonces hay que tener una clara conciencia de qué es nuevamente la patogenia, cuando veamos patogenia, cuando estudien, vayan haciendo un análisis y hagan una comparación entre los virus. ¿Qué nos interesa? La puerta de entrada. Algo que es fundamental y les había mencionado en patogenia son las células blanco. La inmunidad, cómo funciona la inmunidad, cuáles son los grupos susceptibles, cuáles son los órganos que son afectados, porque al final eso nos va a dar una explicación de las enfermedades que producen.
¿no? Entonces, cómo se transmite, cuáles son las enfermedades, qué grupo es importante, mujeres embarazadas, porque si tienen una prima infección puede haber una afección y puede llevar a malformaciones congénitas, por lo tanto es fundamental en esta etapa. Las fuentes de infección, nuevamente, los síndromes que han sido asociados. Generalmente el grupo vulnerable son los inmunosuprimidos, donde da las complicaciones más severas. Se hace el diagnóstico. Ahora, cuando ustedes analicen, y en el video tienen la descripción de los efectos citopáticos, o sea, qué es lo que produce en la célula. ¿Por qué? Porque por microscopía los virus no se ven, microscopía óptica común y corriente, pero sí se pueden ver las células. ¿Y qué se puede observar? La modificación de las células. Por ejemplo, en este caso, en este virus, los ojos de Boo, entre comillas, obviamente es la observación de células que tienen una alteración intranuclear del cromosoma del material genético, las inclusiones intranucleares basófilas, y como se ubican en un punto central, por eso le colocaron o le dieron la similitud al ojo de Boo que se conoce hoy en día. La epidemiología, dónde está, cómo se distribuye, el tratamiento, y en todos los casos también analicen y pregúntense, ¿hay vacunas o no?, que es fundamental. El otro virus que se conoce como el virus del beso, porque es un virus que se transmite muy fácilmente, por eso le digo que la mayoría de nosotros lo más probable es que tenga ese virus en alguna parte. ¿Cómo se produce el daño? ¿Cuál es la patogénesis? Y este virus es interesante porque puede estar en un individuo y no causar nada, puede mantenerse latente, puede dar enfermedades que no son complejas, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa, pero en los casos más severos puede llevar incluso hasta una alteración del proceso de replicación y está asociado con procesos de cáncer. Ahí les explico los marcadores serológicos, cómo se hace la infección, cuáles son las células que son afectadas, cuáles son las variaciones que suceden en cada una de ellas, qué antígenos se pueden ver, qué anticuerpos se pueden ver. Y esta tabla, por ejemplo, es fundamental cuando uno quiere hacer el diagnóstico solo de infección o de enfermedad. Les explico un poquito de la parte molecular, las enfermedades con las que está asociada. Lo mismo, el diagnóstico, si se fijan, para todo, pero cada uno tiene su peculiaridad. Entonces, yo les voy a pedir que cuando revisen el video traten de analizar, y eso tienen que hacerlo a la primera, porque si ustedes ven de qué se trata, les va a llevar más tiempo. Y lo que no tienen de aquí para el final de toda su asignatura es mucho tiempo, porque acuérdense que están ustedes ya a puertas de dar los segundos parciales, terminan los parciales, y en la parte de, por lo menos, de bacteriología, ustedes tienen que hacer la presentación de su trabajo de investigación, y después rápidamente vamos a llegar a los terceros y finales. Ya la serología, las características, el virus herpes humano 6, produce la otra exantemática en pediatría, que es la roceola, el 8, que hoy en día está asociado con el sarcoma de Kaposi, que es un proceso neoplásico, y eso es lo que ustedes van a tener, que está detallado en la presentación que tienen. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de ubicar a estos microorganismos en un contexto clínico, de manera que a ustedes les sirva como un estímulo. Bueno, esa es la intención que tenga, que una motivación, ubicarlos en un contexto clínico. Por lo poquito que hemos visto, fíjense, Juan es un estudiante que puede ser uno de ustedes, de medicina, tiene 20 años, siempre muy dedicado, activo en la universidad. Empezó a sentir una molestia rara en el labio, un ligero hormigueo y ardor. Pensó que quizás era por el frío, por estar muy cansado, porque estaba en exámenes finales. Al día siguiente notó pequeñas ampollas agrupadas en el labio inferior y se sorprendió, se preocupó, nunca le había pasado antes. Ya sentía incomodidad porque comer, especialmente si comen algo picante, algo salado, les va molestando. Se pone un poco nervioso. No sabe cómo se contagió, sintió un poco de vergüenza y va al médico. Le hacen una historia clínica breve, tiene 20 años, características del paciente, consulta por ese dolor y ardor en los labios, refiere haber tenido fiebre o malestar 2 días antes, su pareja tiene una lesión parecida a fuegos labiales, eso es lo que más le preocupó, y al examen físico se ven lesiones vesiculares, erimetosas y algunas ulceradas. ¿Quién me puede decir de lo poco que hemos visto qué es?
¿O si le ha pasado a alguno de ustedes? Chicos, ¿están? Hola. Nancy, Lisbeth, Alejandro, Bianca. ¿Me pueden decir si se oye? ¿O estoy hablando sola? Sí se escucha, doctora. Y Alejandra. Gracias por ponerme manitos, por lo menos eso. Entonces, les decía, porque creo que ni estaba compartiendo, pero ahora sí sé que estoy compartiendo la pestaña. Ese es Juan, que puede ser uno de ustedes. ¿Alguna vez ustedes han tenido una lesión de ese tipo? Fíjense. Criaturas, ¿han tenido o no han tenido una lesión así? Solamente para darnos una pauta. No, ninguno, no les creo. Bueno, no son muchos, no son 9. Cada vez vamos peor. Bueno, vamos a avanzar. Su diagnóstico, si alguna vez les pasa, si tienen una lesión de ese tipo, probablemente sea una infección por virus herpes simple tipo 1. Si nunca la tuvieron, puede ser una infección primaria. Si alguna vez ya tuvieron, puede ser una reactivación. ¿Cómo puedo hacer la confirmación? Muchas veces no se necesita la confirmación, pues si queremos hacer esta de manera que veamos el agente etiológico, podemos usar una tinción o hacer un PCR. ¿Qué es lo que tenemos que diferenciar si recién nos infectamos o se ha reactivado? Entonces, ¿qué puede suceder? En países como el nuestro, generalmente uno ya adquiere la infección incluso a partir de la mamá, y entonces se puede producir una infección y el virus mantiene latencia. Y cuando hay determinadas circunstancias como una inmunosupresión, ¿cómo se llama esto? Un estrés, por ejemplo, en época de exámenes van a ver que muchos de ustedes empiezan con lesiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque hay una inmunosupresión y lo que hace el virus es reactivarse, porque el virus está con nosotros. Y eso es lo que les explicó en la teórica. En la infección primaria llega, ¿cómo puedo contagiarme? Por contacto directo, incluso compartiendo un vaso que está contaminado con saliva que tiene virus, o compartiendo otros elementos a través del contacto directo, como el beso, también se puede contagiar. Se multiplica y por eso se produce la lesión. Y luego el virus va y crea latencia en los ganglios trigéminos y se mantiene ahí. O sea, esos virus van a vivir con nosotros para siempre. Y cuando existe algún estímulo, como por ejemplo la luz, la fiebre, el estrés, inmunosupresión, o algunos relatan el contacto con alimentos picantes, ácidos, etc., estos virus van a volver y se van a instalar a nivel de las mucosas y van a dar nuevamente las lesiones. Esto les voy a pasar, que es bien interesante porque aquí ustedes ven un poquito qué es lo que sucede. ¿Cuáles son afectadas al neurona? Ellos tienen un blanco como entonces ahí dice la menstruación, hay diferentes. Cuando la neurona se salen de las neuronas y van a identificar nuevos hay tratamiento, hay ya cuando vean el video ahí también les he puesto está este otro que es el proceso de replicación de los virus. Ahora, esto les he puesto solamente para darles un ejemplo de dónde sacamos toda esta información. Entonces, esto les quería mostrar, pero yo creo que con la cantidad de gente que hay tampoco va a ser más útil. Es un ejemplo de cómo en los artículos científicos se encuentra toda la información básica. O sea, lo que yo saco para darles de las clases,
no solamente se basa en la literatura que está en los libros. Acuérdense que los libros ya tienen una antigüedad mayor a la que establece la fecha que sale. ¿Por qué? Porque ya es una traducción de los libros originales en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar estas revistas como esta que es del 2021, ¿no es cierto?, donde tenemos una actualización, por ejemplo, de toda la patogénesis del virus herpes. Yo voy a subirles esto para que den una revisada, para que vean, y además les sirve como un pequeño ejemplo de que cuando ustedes están haciendo una monografía o están haciendo, de preferencia hemos dicho monografía o bibliografía, las partes que tiene y cómo se puede enfocar. Si ustedes hicieran un buen trabajo así consciente, con análisis, con todas las referencias bibliográficas, ese es un trabajo, por ejemplo, que puede servir para una publicación posterior. Luego les he puesto otro, que es el virus herpes. Es un paciente de 7 años, no tiene vacunación. Acuérdense que hay vacuna contra la varicela, no está en el PAI, pero sí es posible administrar. No les garantiza prevenir completamente, pero sí se ha visto que disminuye la gravedad de la presentación de los cuadros. Tiene una erupción de 2 días, tiene malestar, dolor de cabeza, lesiones progresivas en la piel. Hay múltiples lesiones, lo que les decía, característico de la varicela. Se presentan las lesiones simultáneamente o al mismo tiempo en los diferentes estadios. Cuando se hace el diagnóstico por clínica, pueden hacer el diagnóstico de infección primaria por varicela zoster. Ahí vemos todo tipo de lesiones que hay, desde una mácula hasta la corta. O sea, siempre hay un proceso evolutivo y simultáneamente se pueden ver todos. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Que se transmite por vía respiratoria, por contacto directo. Las lesiones se ven en cascada o en las diferentes etapas. Eso es lo que a ustedes les va a interesar el día de la mañana de forma clínica, lo más importante. Y la latencia se establece en los ganglios nerviosos nuevamente, y cuando se reactiva, se va a reactivar ya no como varicela, sino como herpes zóster. Generalmente es benigna en niños. Es más complicada en adultos o inmunosuprimidos porque aquí tiene un rol muy importante la inmunopatogenia. En lo que les decía, lo mismo, se fijan, les he puesto aquí las etapas de la varicela. Eso también les voy a pasar después, no tiene sentido que lo veamos en este ¿Cómo funciona el? Es más o menos para que tengan una idea del cuadro clínico. Lo otro que les he puesto aquí es un caso clínico de un paciente que tiene trasplante renal, con fiebre, diarrea, pérdida de peso. Está con tratamiento con inmunosupresores. O sea, cada vez que veamos inmunosupresión, trasplante, tenemos que pensar en este virus. ¿Ya? Cuando se hacen los estudios, se hace un hemograma y tenemos que buscar sí o sí el citomegalovirus. Y el citomegalovirus, o sea, es algo que tiene que venirles a la cabeza cuando tengan una situación como esta. Se hace todos los estudios adicionales y fíjense que cuando se hace una biopsia, nos dan células con inclusiones citomegálicas. Es lo que les decía el ojo de búho. Y viendo las características de las células, puedo hacer el diagnóstico de este. Diagnóstico, colitis por citomegalovirus en un paciente que esté inmunosuprimido, y vamos a mencionar los antimicrobianos. Sabemos que a este nivel no necesitamos saber dosis ni esquemas de tratamiento, pero sí por lo menos qué antivirales son efectivos contra los virus. La patogenia, que es lo que les mencionaba, y eso tenemos. Y aquí les he puesto un cuadro clínico que es muy característico, que puede haberle sucedido a alguno de nosotros. Es una paciente universitaria, donde eso es algo que ya tienen que aprender. Dolor de garganta, fiebre, linfadenopatía y faringitis son las manifestaciones clínicas clásicas de esta patología. Ha tenido fiebre, amigdalitis, adenopatía, esplenomegalia. Se hace, cuando piensen en esto, o sea, cuando vean un cuadro clínico como eso, mononucleosis infecciosa. Si es mononucleosis infecciosa, puede ser producida por este virus, que es el Epstein-Barr virus. ¿Cómo se hace? Mediante pruebas de laboratorio, que se les ha explicado en la teórica. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que se transmite por saliva. Por eso se llama el virus que produce la enfermedad del beso. Esta es la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa. ¿Por qué se producen esas manifestaciones clínicas? Porque afecta a las células a ese nivel.
causa activación inmunológica de los linfocitos T, porque los superactiva, y vamos a ver. Y generalmente es una infección autolimitada, que no necesita más. En la teórica se les explica toda la patogenia que va a estar relacionada con ese caso clínico. Luego tenemos el otro, por ejemplo, un paciente pequeñito de 10 meses que ha tenido fiebre, tiene un exantema rosado que aparece y desaparece, comienza en el tronco, se disemina el cuello, va a las extremidades. El niño está activo, parecía no ser algo grave, solamente es el exantema. Cuando tengamos algo así, uno empieza a pensar en otra exantemática. Y el otro agente etiológico que produce exantemática es precisamente el virus herpes tipo 6 e incluso el 7, ¿ya? ¿Por qué tenemos que diferenciar? Porque estas exantemáticas hay que diferenciar de otras que pueden ser más complejas y dar secuelas terribles, como son, por ejemplo, el sarampión o la rubiola. Diagnóstico: exantema súbito producido por virus herpes 6.